uso de la palabra al profesor Martín Tanaka Góndor. Bueno, señor congresista Arana, vicepresidente de la comisión, a través suyo quiero agradecer la invitación, saludar a todos los señores congresistas. Entiendo que el propósito de mi presencia aquí es hablar como, digámoslo así, experto, entre comillas, sobre estos temas electorales e institucionales, y como miembro, y como ex miembro, digamos, para ser más precisos, de la Comisión de Reforma Política, ¿no? Además, asumiendo que, claro, buena parte de nuestra propuesta fue asumida por el Poder Ejecutivo y presentada en los proyectos de ley que nos ocupan aquí, ¿no? Entonces yo quisiera decir que mi presencia aquí, mis comentarios son, digámoslo así, desde un punto de vista técnico, académico, como ex comisionado. Quiero decir también que me parece importante decir que nosotros recibimos un encargo, lo asumimos con la máxima seriedad y se lo presentamos al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo hizo suyo, pero digamos, no es que pensemos que la propuesta nuestra es la verdad revelada, es la última palabra. Entendemos y nos parece pues lógico y deseable que esta propuesta sea ampliamente debatida en el Congreso de la República, que es donde se tienen que tomar las decisiones, y nos parece muy saludable que la Comisión de Constitución se alimente, digámoslo así, del aporte de expertos, de otros políticos, de otras instituciones, ¿no es cierto? Entonces yo quiero saludar esa dinámica, y me parece que si es que efectivamente hay voluntad de aprovechar la oportunidad que tenemos por delante para hacer un cambio significativo que mejore el funcionamiento de las instituciones, pues es posible llegar a acuerdos y a consensos. En la medida en que he seguido los debates aquí en la Comisión de Constitución, y creo que conversando, encontrando fórmulas, creo que es posible llegar al objetivo que nos hemos planteado de terminar esta legislatura haciendo un aporte, un avance, digamos, muy sustantivo para tener unas elecciones en el 2021 de las que realmente podamos decir que va a ser un punto de inflexión, digámoslo así, en la situación política de nuestro país, ¿no? Entonces, eso quería decirlo de entrada. Creo que a título personal, y creo que puedo hablar a nombre de todos los excomisionados, hemos tenido siempre la apertura a dialogar con los señores congresistas cada vez que hemos sido requeridos. Por ejemplo, además recuerdo que cuando el congresista Torres presidió la Comisión de Constitución, también pudimos conversar y dialogar sobre algunas iniciativas de la Comisión, precisamente sobre el tema de la reforma política, ¿no? Este es un tema que ya tiene tiempo y estamos ante una gran oportunidad de poder hacer un cambio significativo en el país. Bueno, yo quisiera fundamentar, digámoslo así, y transmitirles el razonamiento que seguimos los excomisionados cuando hicimos este proyecto de ley, ¿no? Y en el camino ir aclarando algunas dudas, algunas preguntas que en la sesión de ayer, por ejemplo, escuché que se ventilaron, ¿no? A ver, todo empieza desde un diagnóstico, por supuesto. Y para no hacerlo demasiado largo, yo diría que nuestro diagnóstico partió de dos puntos fundamentales. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? El problema que queremos resolver es doble, diría yo. Hay como dos grandes asuntos que hay que atender. Un primer asunto es el asunto de la dinámica interna de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, porque también estamos hablando de los movimientos regionales, y específicamente el proceso de selección de sus candidatos. El diagnóstico general, y creo que es compartido, es que este es un proceso, de un lado, que puede ser muy opaco, porque según la normativa vigente, muchas veces se sigue la lógica de seleccionar candidatos en asambleas de delegados. Muchas veces hay objeciones, críticas sobre la transparencia, la representatividad de estas instancias. Y de otro lado, tenemos que las decisiones que salen de estas instancias suelen generar mucha controversia, muchas desavenencias internas, porque no existe, creemos nosotros, un mecanismo suficientemente legítimo
para enfrentar este proceso difícil que tienen siempre los partidos de seleccionar sus candidatos. Ahora, precisamente porque tenemos esa debilidad en el proceso de selección de candidaturas, yo diría que en la práctica el voto preferencial ha cumplido la función de ser una suerte de válvula de escape a los problemas de confección de las listas. Si es que uno mira la experiencia de otros países, uno llega claramente a esa conclusión, ¿no es cierto? Cuando hay mucha conflictividad interna, dificultad para ponerse de acuerdo en armar una lista, la solución ha sido, bueno, vayamos al voto preferencial y que cada uno se la busque, digámoslo así, ¿no? En años recientes, el caso colombiano fue así. En Colombia durante muchos años, un mismo partido presentaba diferentes listas de candidatos. El proceso era tremendamente caótico. Tomaron la decisión de, no puede ser que un solo partido presente avales para muchas listas de candidatos, que cada partido presente una sola lista. Pero había mucha conflictividad interna, entonces dijeron, bueno, pongamos el voto preferencial, para que haya solamente una lista, pero que compitamos al interior de la lista por el voto ciudadano, ¿no? Entonces, el voto preferencial está muy asociado a, como les decía, una válvula de escape a la conflictividad que genera el proceso de selección de candidaturas, ¿no? Me parece que en el caso peruano, en la práctica, así es como ha estado funcionando, ¿no? Ya que no tenemos un mecanismo totalmente legitimado de selección de candidaturas, que los ciudadanos decidan, ¿no es cierto? Y así hemos estado funcionando. Ahora, yo diría que, entonces, para pasar al otro tema, a la campaña electoral asociada al voto preferencial, aunque este es un tema que se va a discutir en otro contexto, está muy amarrado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el voto preferencial? Yo quisiera empezar diciendo que hay un asunto positivo en el voto preferencial. Y el asunto positivo del voto preferencial es que efectivamente los ciudadanos, todos los ciudadanos, cada 5 años tenemos la posibilidad de elegir dentro de la lista que nos presenta el partido cuál de los candidatos es el de nuestra preferencia. ¿No es cierto? Yo diría que el voto preferencial ha tenido cierta legitimidad desde ese punto de vista ante los ciudadanos. Diferentes encuestas de opinión señalan que los ciudadanos están de acuerdo o que simpatizan con la idea de mantener el voto preferencial, entendiendo que esta es una manera de compensar, digámoslo así, los problemas de selección de candidatos de los partidos. Así es, entonces nos parece que eso es algo importante. Uno mira las cifras de los últimos años y efectivamente uno encuentra muchos congresistas que, independientemente del número, digámoslo así, que les fue asignado, gracias al voto preferencial lograron entrar al Congreso. Hay muchos ejemplos de esos, ¿no es cierto?, varios de los aquí presentes. Entonces, ese es un asunto que nos parece que ya se ha instalado y que tiene cierta legitimidad ante los ciudadanos. Ahora, también tiene varios aspectos negativos el voto preferencial, ¿no es cierto? Y que ya han sido mencionados en debates anteriores. Genera una lucha intestina muy intensa, ¿no es cierto? Individualiza las campañas electorales al Congreso. Entonces resulta que el partido tiene una oferta individualista de muchos candidatos y el perfil programático del partido se pierde, ¿no es cierto? Entonces, esto genera tensiones, dificulta la cohesión de la lista. Esa falta de cohesión de la lista después se ve traducida en la dinámica de las bancadas una vez que llegan a este recinto, ¿no es cierto? Y la experiencia muestra que en los últimos años, una cosa es la composición del Congreso, resultado del voto popular, y poco tiempo después tenemos otras bancadas que no responden a esa lógica del voto, ¿no es cierto? Todo esto es consecuencia de esta fragilidad, estos conflictos, estas debilidades que genera el voto preferencial. Además, por supuesto, que genera problemas de control de gastos de campaña, hace el sistema político vulnerable a la entrada de dineros ilícitos, ¿no?, o con intereses oscuros, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que esencialmente, para no extenderme sobre cosas que todos conocemos, ese es más o menos el diagnóstico. Tenemos elecciones internas que no están suficientemente legitimadas
y tenemos esta dinámica un tanto destructiva del voto preferencial, pero que con todo ha sido una válvula de escape a los problemas de la ausencia de mecanismos legítimos, suficientemente legítimos para armar las listas partidarias. Entonces, ¿cuál es el remedio para este problema que estamos diagnosticando? ¿Y con qué criterios hay que abordar esta solución, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que los excomisionados, cuando debatimos este punto, yo diría que tuvimos dos consideraciones en mente. Uno, que las soluciones que planteemos descansen sobre la experiencia previa, sobre proyectos anteriores, sobre discusiones anteriores y también sobre la experiencia práctica que tenemos los electores peruanos. Es decir, no hemos buscado fórmulas totalmente ajenas a nuestra experiencia o totalmente, no sé, imaginativas que rompan la tradición política previa. No. Pensamos que las propuestas de solución tienen que ser coherentes con nuestra experiencia política previa y, de otro lado, que ya que es un tema delicado por tratarse del funcionamiento interno de los partidos, evitar ser excesivamente reglamentaristas y meternos muy al detalle de qué es lo que tienen que hacer los partidos. En las conversaciones que tuvimos, recordarán algunos de ustedes, con representantes de las bancadas, cuando empezamos el trabajo, los excomisionados, una sugerencia, un pedido frecuente fue: no caigan en una lógica hiperreglamentarista, no nos metan a demasiadas regulaciones respecto a nuestro funcionamiento interno. Entonces, eso es algo que hemos procurado seguir. Entonces, sobre esta base, ¿qué es lo que hemos propuesto? Bueno, entonces, tenemos este problema de la selección de candidaturas y al mismo tiempo tenemos esta tradición que ya funciona cada 5 años del voto preferencial, ¿no es cierto? Y hemos visto que ambas cuestiones están estrechamente vinculadas. Entonces, ¿por qué no hacer que esta lógica de que los ciudadanos con su voto definen qué miembros de un partido son los que ingresan al Congreso, la mantenemos, digámoslo así, pero en aras de tener un proceso electoral mucho más ordenado, lo movemos, digámoslo así, para las elecciones internas de los partidos? Yo diría que esa es la idea central, ¿no? Entonces, de esa manera, enfrentamos los problemas de legitimidad de los procesos electorales internos. Esto no es un salto al vacío, porque ya en la legislación de partidos actual existe la modalidad de elecciones abiertas para no afiliados para seleccionar candidaturas. Al mismo tiempo, creo que nos pareció sensato porque recoge, digámoslo así, lo mejor de nuestra experiencia previa, ¿no es cierto? Para el elector no va a ser algo inusitado, algo totalmente diferente a lo que ya ha hecho antes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros imaginamos cuando discutimos este asunto que debería ser algo parecido a la elección general, ¿no es cierto? En donde los ciudadanos vamos a un local de votación, vamos a nuestra mesa, ¿no es cierto? Recibimos una cédula, en la cédula tenemos los símbolos y cuadraditos en blanco para marcar algún número y efectivamente elegimos el partido de nuestra preferencia, el candidato de nuestra preferencia. Digámoslo así, no es algo muy diferente a lo que hacemos cada 5 años, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va la idea. Y si es que tenemos un mecanismo legítimo de selección de candidatos en la interna, podemos, después de esa elección interna, que tendría efectos vinculantes, cerrar la lista para que cuando vayamos a la elección general, el partido se concentre en su campaña presidencial y en una campaña de la lista parlamentaria. Y ya no es una competencia individualista, sino que es un voto por lista, y eso va a permitir ordenar el proceso electoral, y luego eso va a facilitar que los que entren al Congreso y armen una bancada sean un grupo mucho más cohesionado, mucho más sólido, porque ya han hecho campaña juntos por la lista y no una lucha individual, ¿no? Ahora, ¿cómo
¿cómo es que sería esto? ¿Cómo es que esto funcionaría? Número uno, nos parece muy importante, y sobre esto ya esta comisión avanzó en sesiones anteriores, nos parece que es muy importante el avance que ya se dio respecto a la existencia de un padrón de afiliados, ¿no es cierto? Esto ya lo probaron en esta comisión. Si es que uno tiene ya el padrón de afiliados del partido, entonces la propuesta es que los que sean candidatos a este proceso de elección interna tengan que ser necesariamente afiliados al partido. Algo que escuchamos es que había que fortalecer a los partidos, que digamos que un problema que existe en este Congreso y en anteriores, es que llegan muchos invitados, muchos independientes, ¿no es cierto? Y, digámoslo así, los militantes del partido no tienen tanta presencia. Bueno, entonces la idea ahora es que solamente los afiliados puedan postular a las elecciones. Atendiendo también algunas sugerencias, nos pareció sensato, bueno, hay que pedirle cierta trayectoria de militancia previa a los que participen en ese partido, ¿no es cierto? No puede ser que en la víspera de la elección, mirando las encuestas de opinión, los candidatos se acerquen y toquen la puerta de uno o de otro, ¿no es cierto? Entonces no, por lo menos un año antes, ¿no? Para que tú te acerques al partido basado pues en tu identificación, en tu simpatía, y no en cómo va el viento de las encuestas para ver qué es lo que te conviene hacer, ¿no es cierto? Otro asunto que me parece muy importante es que nosotros hemos dicho en la propuesta 1 año de afiliación para que tú puedas puedas participar en las elecciones internas. Eso no quita que cada partido, mediante sus estatutos, pueda establecer otros requisitos y otra forma de normar el proceso de inscripción de candidaturas. Pueden poner más requisitos si es que quieren, ¿no es cierto? Es decir, para ser candidato a la presidencia o al Congreso tienes que haber desempeñado tales o cuales cargos partidarios, por ejemplo, para asegurarse que va a haber una buena representación allí. Otra cosa que me parece importante respecto a esto es que cuando nosotros en una disposición transitoria pusimos que la afiliación podía ser de 6 meses para la elección del 21, eso lo hicimos como una señal de flexibilidad hacia los partidos. Porque pensábamos que una objeción legítima podía ser, tenemos la elección del 21 muy cerca, tenemos que organizar un padrón, tenemos que reinscribir, digámoslo así, a nuestros afiliados, nos va a quedar muy corto el tiempo. El congresista Arana, el congresista del Águila, yo los he escuchado hacer ese tipo de observación, y me parece que en aras, digámoslo así, de esas consideraciones se puede ser un poco más flexible, ¿no? Y creo que en general, y ya lo dijo también el presidente del Consejo de Ministros ayer, hay algunas cosas que en la aplicación práctica se puede flexibilizar para hacer esto viable en la elección del 21, que realmente está muy cerca, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, el proceso de inscripción de candidaturas, solamente los afiliados. Los partidos pueden poner más requisitos a sus afiliados para poder postular. Otro asunto que me pareció muy importante, que ayer se discutió, el congresista Iberico planteó un asunto interesante, ¿no? ¿Qué pasa si en una circunscripción, en un partido, hay muchos candidatos, ¿no? Y entonces se corre el riesgo de que en la interna pues haya muchísimos candidatos. Bueno, el congresista Iberico dijo algo muy interesante. Otra vez, el partido puede normar cómo es ese proceso, ¿no? Por ejemplo, pedir que los comités de su partido respalden o avalen las candidaturas, podrían pedir que haya un número de firmas de los afiliados, un número mínimo de firmas de afiliados que respalden la candidatura, en fin, algún tipo de mecanismo que otra vez no queremos ser reglamentaristas, cada partido debe encontrar cuál es la fórmula que mejor le funciona. Y de esa manera evitamos ese riesgo que a algunos legítimamente les preocupa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el padrón,
el padrón debe ser manejado por los organismos electorales, la elección en sí misma creemos que debería ser manejada por los organismos electorales, eso es algo que también recogimos en varias de las conversaciones. Para un partido es muy costoso organizar el proceso de elección interna, entonces dejemos que los organismos electorales ayuden a los partidos a organizar este proceso. Los partidos pueden normar, como decía, de qué manera se inscriben las candidaturas. Una vez que están inscritas las candidaturas, vamos al proceso de elección. Existe el temor, que es fundado y que yo comparto, de que pueda haber muchos partidos políticos inscritos, ¿no es cierto? Ya se aprobó anteriormente en esta comisión ya no tener el requisito de las firmas, sino tener el requisito del padrón de militantes, ¿no es cierto? Existe el riesgo de que haya muchas candidaturas, es cierto, pero también es cierto que ustedes han aprobado los requisitos de cancelación de la inscripción de las organizaciones. Entonces, eso también es una señal de que, oye, si tú no tienes un respaldo suficiente, te vas a meter en una aventura loca de participar en estas elecciones internas cuando vas a desaparecer muy rápidamente si es que te metes a esa aventura. Hay una serie de requisitos que te llevan a la cancelación de la inscripción. Además, estamos poniendo en nuestra propuesta este porcentaje de 1.5% de los votos en la elección nacional. Y si no lo obtienes, pierdes la inscripción, luego vas a la elección general, si no sacas 5%, pierdes la inscripción. Entonces, hay una serie de vallas que le mandan señales también a las organizaciones políticas, que les están diciendo, oye, si tú no tomas verdaderamente en serio esto, vas a morir muy rápidamente. Entonces creemos que por ese lado es que hay que trabajar el asunto de evitar que haya muchísimas candidaturas, ¿no es cierto? Y por supuesto esto es algo que poco a poco se va a ir asentando. Tal vez la primera vez haya muchas candidaturas, pero en las sucesivas elecciones confiamos en que esto ya se va a ir asentando y vamos a tener un número más pequeño y más representativo de partidos, ¿no? Otra cuestión que creo que es importante de mencionar, hablando del proceso de inscripción de candidaturas, ustedes tienen, la Comisión de Constitución tiene pendiente discutir y aprobar el proyecto de ley sobre financiamiento de la actividad política, ¿no es cierto? Que también tiene vinculación con esto que estamos discutiendo. En ese proyecto de ley no contemplamos franja electoral para las elecciones internas, y sí decimos que los partidos tienen que reportar los gastos de campaña de las elecciones internas. Entonces, otra vez, los partidos también pueden tener algo que decir internamente a cómo se realiza este proceso de elecciones internas y, por supuesto, todas las prohibiciones digamos, financiamiento privado indebido, el uso de dádivas, ¿no es cierto?, prácticas clientelísticas en campañas electorales, todo eso debe afectar también el proceso de las elecciones internas para evitar que algunos de los males que se ven en las elecciones con voto preferencial se reproduzcan en las elecciones internas. En fin, acá hay mucho más que conversar, por supuesto, pero para no extenderme demasiado, llego hasta ahí. Y ya que este proceso electoral entonces está de alguna manera inspirado en el proceso del voto preferencial en la elección general, nosotros decimos, bueno, ya con el voto preferencial, afiliados y no afiliados deciden dentro de una lista partidaria qué postulante entra al Congreso. Entonces ya existe este mecanismo de una elección abierta, digamos, en la práctica, no exactamente, pero en la práctica cada 5 años tenemos una elección abierta, por lo menos para el Parlamento, para definir qué congresistas, qué postulantes dentro de una lista entran al Congreso. Entonces estamos siguiendo con esa lógica. Creemos que quitarlo podría ser interpretado por los ciudadanos como el recorte de un derecho. Si ya lo hemos estado haciendo cada 5 años, si vamos a una elección cerrada, solamente de afiliados, podría haber
esa crítica, podría haber esa insatisfacción, ¿cierto? En este momento yo tengo el derecho de elegir dentro de una lista quién entra al Congreso. Si se cierra solamente a los militantes, yo creo que podría interpretarse como un retroceso. Entonces, por eso es que seguimos con esta lógica de que debería ser abierta. Se ha dicho con razón la preocupación de caramba, los militantes de un partido pueden inmiscuirse en las decisiones de otro partido, por eso es que planteamos que la elección tenga que ser necesariamente simultánea para minimizar ese riesgo. Y luego está la discusión de la obligatoriedad de este proceso. Hay una discusión de fondo aquí, que es sobre el voto voluntario o voto obligatorio. Nosotros en general, los excomisionados, cuando debatimos esto, nos inclinamos por mantener la obligatoriedad del voto. Creemos que hay mucha experiencia comparada que nos dice que si es que uno no tiene unas identidades partidarias sólidas, una identificación partidista sólida, si tú quitas la obligatoriedad del voto, la tasa de participación se puede caer muy drásticamente. En países donde el voto es voluntario, se discute sobre la necesidad de hacerlo obligatorio para digámoslo así, incentivar el vínculo entre la política y los ciudadanos. Además que hay otro asunto, que si es que el voto se hace voluntario y no obligatorio, además de las tasas de participación se generan otros efectos. Por ejemplo, ha habido esta preocupación por el tema del clientelismo político, ¿no? Contratar camiones para llevar a la gente a votar. Bueno, ese problema está asociado con el voto voluntario, ¿no es cierto? Esos riesgos se minimizan o se reducen con el voto obligatorio, porque las personas igual tienen que ir a votar. No tiene sentido que las incentiven a ir con este tipo de prácticas, ¿no? Y luego también está el hecho de que cuando la decisión de la votación, de la selección de los candidatos queda solamente en manos de los militantes, lo que podría terminar ocurriendo, y en otros países se ve, es que los candidatos seleccionados terminan como muy alejados de la preferencia del común de los votantes. Y finalmente se está eligiendo a un candidato que va a ir a una elección popular, ¿no es cierto? Entonces, por esas razones es que nos inclinamos por mantener la obligatoriedad del voto, aunque ciertamente esto es algo que da para mucha discusión, ¿no? Entonces, por estas razones es que hemos seguido esta lógica. Mirando en experiencias comparativas, y ayer se discutió mucho este asunto, efectivamente la elección uruguaya, la elección argentina, la de selección de candidatos, se parece a esto que les he estado comentando. Ahora, se parece, pero no es igual, y no es igual en un asunto fundamental. Nosotros, al estudiar el caso argentino, sabíamos que hay una fuerte crítica sobre las PASO argentinas, y la gran crítica a las PASO argentinas es que en muchas provincias los partidos presentan listas únicas, ¿no es cierto? Eso tiene un lado positivo, porque significa que el partido se ha puesto de acuerdo, ha negociado entre sus diferentes facciones y grupos y han acordado una lista única. Sin embargo, para el elector es muy decepcionante, ¿no es cierto? Va a ir a votar por un partido con el que simpatiza y resulta que solamente hay una lista. Entonces, claro, el comentario que se hace en Argentina hoy es: ¿por qué obligo a la gente a votar si hay listas únicas? ¿No es cierto? Perdón, es una crítica razonable. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia nuestra? La gran diferencia es que nosotros estamos proponiendo una votación individual. ¿Y por qué proponemos individual? Porque estamos digámoslo así, sosteniéndonos sobre la experiencia que hemos tenido con el voto preferencial. Entonces, esa ha sido la lógica. Ya para no extenderme demasiado, quisiera ir terminando diciendo que entendemos que esta propuesta sí es una propuesta que implica un cambio significativo sobre la dinámica interna de los partidos.
realmente estamos convencidos de que esta es una propuesta que podría ayudar mucho a legitimar a los partidos políticos, a acercarlos a la ciudadanía. No pretendemos en absoluto debilitarlos o destruirlos, al contrario, creemos que los partidos tienen mucho que ganar siguiendo esta lógica. Entendemos también que llevarlo esto a la práctica no va a ser fácil, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estos criterios de gradualidad creo que son atendibles, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ayer escuché en la sesión que tuvieron, que tuvo esta comisión, al presidente del Consejo de Ministros hablando de otro de los componentes que está en la propuesta, el componente del 20% de no afiliados de un partido, ¿no es cierto? Está esta lógica de que, bueno, en la actualidad ya existe, ¿no es cierto?, que un porcentaje de no afiliados pueda participar en las listas parlamentarias. Entonces, nuestra lógica fue, ok, tratemos de no mover demasiado lo que tenemos actualmente. Proponemos que el porcentaje sea de 20%. Si hemos dicho que solamente pueden postular los afiliados, dejemos que ese otro 20% sea para no afiliados. Esto es, por supuesto, es optativo, ¿no es cierto? El partido si quiere lo hace y si no quiere no es una obligación. Nosotros lo propusimos como les decía hace un momento, como una muestra de flexibilidad ante las organizaciones políticas. Ayer, por ejemplo, en el debate, por ejemplo, el congresista Mulder en el debate de ayer preguntaba sobre por qué es que nosotros proponemos que los afiliados y los no afiliados vayan alternadamente. Claro, la idea es pues que en una sola lista no vayan todos los invitados juntos, ¿no? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Y digamos que para el elector eso sí puede ser obviamente problemático, se puede sentir como una imposición de los cuadros directivos, ¿no? Entonces la idea es que si es que hay más de un invitado en una lista, vaya alternado con otro que sí responda a la democracia interna, ¿no? Pero por supuesto no más del 20%. Esa es la lógica de la propuesta. Y entonces termino diciendo que entiendo la necesidad de una aplicación gradual. Por ejemplo, ayer el presidente del Consejo de Ministros dijo que una posibilidad es que ese 20% quede como de libre disponibilidad para el partido. Que para la elección del 21 no sea exclusivamente para no afiliados, sino que también algunos afiliados del partido, sobre la base de méritos especiales que tengan, pues tengan un lugar asignado dentro de una lista. Por supuesto que ese lugar tiene que estar preanunciado, ¿no es cierto?, para que los votantes no se vean después sorprendidos por la inclusión de un candidato designado que violaría, digámoslo así, el proceso de elección interna, ¿no? Bueno, entonces con eso espero haber... Orden, por favor, orden en la sala, por favor. Espero haber aclarado algunas dudas y ayudado a que se entienda mejor cuál es el espíritu de la propuesta que presentamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profesor Martín Tanaka. Están también ya en la sesión los congresistas Alberto Oliva, Mario Mantilla, congresista Mauricio Mulder, que se han incorporado. Vamos a dar el uso de la palabra ahora al doctor José Luis Echevarría Escrivens y ya se ha iniciado la inscripción de oradores en nuestro debate. Hay 5 congresistas anotados en este momento. ¿Quería hacer alguna pregunta? Bueno, en todo caso, sí, la hemos incorporado, pero luego de las 2 intervenciones tenemos la primera rueda. El doctor José Luis Echevarría tiene el uso de la palabra.